Y ayer sábado a la noche terminamos el sermón, la enseñanza, con ese texto, ese versículo que muchos, quiero yo, conocen, tienen presente, que es Jesús diciendo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, el que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y me quedó la inquietud de poder seguir hablando de este texto. Y este texto forma parte del mensaje a la iglesia de Laodicea. No nos olvidemos que el libro de Apocalipsis, el capítulo 2 y el capítulo 3, está dedicado al mensaje a las iglesias. Las iglesias eran 7 iglesias en total y representaban o eran iglesias que existían en aquel tiempo, a las cuales Dios les envía el mensaje por medio del apóstol San Juan. Pero ¿cómo se aplica ese mensaje a las diferentes iglesias, a nuestras vidas? Muchos estudiosos del libro de Apocalipsis hablan de que estas iglesias pueden representar perfectamente etapas de la iglesia a lo largo de la historia. Transiciones, situaciones y realidades por las cuales la iglesia estuvo atravesando a lo largo de su historia. Y si tenemos que decir, de acuerdo a esta teoría, de acuerdo a estos estudios bíblicos, ¿cuál es la última iglesia? La iglesia última es la iglesia de Laodicea, a la que Jesús le dice estas palabras. Y entonces me interioricé un poquito más acerca de esta iglesia, porque todos sabemos, y lo estamos siempre enseñando, que posiblemente estemos en los tiempos finales. Entonces, si el mensaje a la iglesia de Laodicea es para la iglesia de los tiempos finales, se puede aplicar perfectamente a la iglesia de nuestros días. Y por supuesto también se puede aplicar a una iglesia en particular y, ¿por qué no?, de sobremanera a nuestras vidas, a nuestra vida cristiana. Es interesante porque podemos aprender muchísimo acerca del mensaje a estas iglesias para poder aplicarlo a nuestra realidad. Y para empezar, la iglesia de Laodicea estaba ubicada en la ciudad del mismo nombre, Laodicea, y era una ciudad ubicada en la actual región de Turquía. Era una ciudad muy próspera, le iba muy bien. Tenía un centro bancario muy, pero muy importante. Una de sus especialidades en cuanto a la industria era la fabricación de lana fina para vestidos y alfombras. Además de eso, tenía una industria dedicada al colirio, que en aquel tiempo era una pomada que se utilizaba para las afecciones y el tratamiento de los ojos. Y además de esto, también poseía, como un lujo para aquel tiempo, un acueducto que le suministraba agua tibia. Y el mensaje a la iglesia de la Odisea empieza de esta manera en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 16. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando uno lee esto dice: wow, qué fuerte este mensaje. Pero ¿de qué está hablando? En primer lugar, dice: yo conozco tus obras. Las obras, ¿de qué está hablando? Está hablando de lo que uno hace en la vida, de cómo uno se maneja, cómo uno se desenvuelve, cómo uno actúa, cómo uno reacciona frente a las distintas circunstancias de la vida. Y por supuesto, las obras también describen nuestro servicio a Dios. En definitiva, todo lo que tiene que ver con nuestra vida práctica, cotidiana, que estamos desarrollando en las distintas áreas de nuestras vidas. Que no eres ni frío ni caliente. ¿Por qué? Porque lo que hacemos muestra cómo somos. Si queremos saber cómo somos, si queremos saber cómo es una persona, basta con mirar cómo se desenvuelve, basta con mirar cómo se conduce en la vida. Por eso Jesús también decía: por sus frutos los conocerán. Y cuando habla de no eres ni frío ni caliente, frío o caliente se refiere a algo específico, a algo puntual, y tanto lo frío como lo caliente tiene una función también específica. El agua fría refresca, quita la sed, o el agua caliente tiene su utilidad para calentar el cuerpo, obviamente, para servir infusiones y también para cocinar. En cambio, ¿cuál es el problema de lo tibio? Lo tibio no llega a ser ni frío
ni llega a ser caliente. No se termina de definir, no termina de ser determinante, no termina de impactar, no termina de marcar una diferencia. No es ni una ni la otra, no es ni caliente ni frío. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de una iglesia, y por qué no decirlo también, de un cristiano que mediante sus obras y su conducta y su manera de vivir en la sociedad no marca la diferencia, no termina de impactar, no termina de influenciar como tendría que estar haciéndolo. En otras palabras, pasa desapercibido, está tibio, el agua tibia, no es ni fría ni caliente, es lo mismo, da lo mismo, es igual, no termina de definirse. Y qué impresionante, porque a lo largo de todas estas palabras, este mensaje a la iglesia de la Odisea, es como que Dios utiliza las cualidades y las particularidades de esta ciudad. Acuérdense que dijimos que tenía un acueducto que le llevaba agua tibia a los ciudadanos de esta ciudad. Y sin embargo dice, por cuanto eres tibio, no eres frío y no eres caliente, no terminás de impactar, le dice a la iglesia. Y si tenemos que resumir esta primera parte, el problema de la iglesia de la Odisea era que no estaba cumpliendo su misión. No estaba cumpliendo con el llamado de Dios. No estaba terminando de diferenciarse del resto de la sociedad. Es como que la gente de la ciudad no podía decir, esa es la iglesia. Qué distintos que son, qué diferentes que son. Son distintos a nosotros, nos enseñan, nos dan ejemplo, nos marcan el camino, nos muestran el rumbo, nos transmiten la verdad, nos transmiten el mensaje de Dios. Podemos conocer a través de ellos lo que no conocíamos antes, que son las cosas espirituales. Bueno, nada de eso sucedía, nada de eso pasaba. Y si queremos aplicarlo no solamente a una iglesia, sino también a nuestras propias vidas, tenemos un llamado, tenemos una misión para cumplir como cristianos. Y la primera misión que tenemos para cumplir como cristianos es ser diferentes, ser distintos, impactar, influenciar. Y acá tenemos un ejemplo, no de lo que tenemos que hacer, sino de lo que no tenemos que hacer. En vez de ser un ejemplo positivo, la iglesia de la Odisea es un ejemplo negativo, justamente para llamar la atención de parte de Dios a nosotros y que nos está diciendo, esto es lo que ustedes tienen que hacer, lo que no hizo esa iglesia llamada la iglesia de la Odisea. Y qué lindo poder saberlo, qué poderoso tenerlo presente, entender el propósito de nuestras vidas en la tierra. Entender la misión de la iglesia en la tierra. Que nunca lleguemos a tener ese estado de tibieza en donde no seamos ni frío ni caliente, en donde no terminemos de impactar y de marcar la diferencia. Sigue diciendo el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Va con todo este mensaje, pero obviamente está hablando de la iglesia de la Odisea y nosotros podemos aplicarlo a nuestras vidas para rescatar la enseñanza. ¿Por qué tú dices? La iglesia de la Odisea, los hermanos, los cristianos de la iglesia de la Odisea decían, porque somos ricos, no tenemos necesidad de ninguna cosa. Y Dios le dice, porque tú dices. Y ahí uno se pregunta, o nos tenemos que preguntar, ¿quién es el que determina cómo estamos nosotros? ¿Quién es el que determina si estamos bien o si estamos mal? ¿Quién es el que determina si vamos bien o vamos mal? Si estamos haciendo las cosas bien o si estamos haciendo las cosas mal. Cuando uno va al médico, va con la expectativa de que el médico, el doctor, nos diga nuestro verdadero estado de salud. Nos diga si estamos sanos físicamente hablando o si tenemos algún tipo de enfermedad. Imagínate ir al doctor y le diga y decirle, doctor, yo estoy bien, no sé ni para qué vine. El doctor ¿qué te va a decir? No, ¿quién es el doctor? ¿Vos o yo? Déjame que yo te revise
déjame que te haga los estudios, déjame que analice tu salud y ahí voy a determinar si estás saludable o no lo estás. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Lo mismo pasa con nuestra espiritualidad, con nuestra alma, con nuestro corazón. No podemos ser nuestros propios médicos para determinar, como le pasaba a la iglesia de la Odisea, porque tú dices, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad, me he enriquecido. Y no sabes, le dice. El mayor engaño es no poder reconocer nuestra condición, no poder ver cómo estamos en verdad. Porque si yo no puedo reconocer mi condición, si yo no puedo ver cómo estoy en verdad, puedo pensar que estoy bien. Cuando Dios dice, estás mal. Puedo pensar que voy bien en la vida. Cuando Dios dice, vas mal. Puedo pensar que estoy haciendo todo de una manera perfecta. Cuando Dios me puede decir, estás errando el camino. Así no son las cosas. Y si yo pienso que estoy bien, que voy bien y que hago bien las cosas, ¿cuál es la conclusión? Que no necesito enseñanza, no necesito ser cambiado, no necesito ser transformado. Y acordémonos siempre que el principio del cambio y de la transformación es el reconocimiento. El poder decir, yo necesito. El principio del crecimiento, el principio de poder ir madurando y poder dar fruto en las cosas de Dios siempre va a ser, necesito más. Necesito seguir siendo cambiado, transformado. Necesito seguir dando fruto para que Dios haga la obra en mi vida. ¿Cuál es la medida para saber cómo estoy? ¿Quién es el que determina esa medida? ¿Cómo sé si voy bien, si voy mal, si estoy bien, si estoy mal? ¿Puedo tener una idea? Obviamente. ¿Puedo tener una percepción? ¿Puedo tener una idea de cómo estoy? Pero en definitiva el que me va a decir la verdad es Dios, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través obviamente de las predicaciones que escuchamos cada semana, porque la palabra de Dios es el espejo a la cual uno se mira y uno se da cuenta, como lo hacemos en el espejo de casa, y que quizás cuando nos vemos pensábamos que estábamos bien peinados y de repente no estamos bien peinados, necesitamos peinarnos, necesitamos arreglarnos. Dice, no me di cuenta, y ahí nos peinamos. Si no nos hubiésemos mirado al espejo, nunca nos hubiésemos dado cuenta para poder corregir algún aspecto de nuestra apariencia. Lo mismo es con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el espejo que te muestra si vas bien o si vas mal, si estás bien o si no estás del todo bien, si estás haciendo las cosas bien o si no las estás haciendo como tendrías que hacerla. Lo que tengo en claro y te transmito en este día es que nosotros no podemos medirnos a nosotros mismos. Porque Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Soy rico y me he enriquecido, decía esta iglesia. Y no tengo necesidad de nada. La Odisea era una ciudad rica, próspera y evidentemente, por el mensaje que Dios le está dando a la iglesia también era rica. Y por lo tanto los miembros de la iglesia estaban siendo muy, pero muy prosperados. Ahora, ¿es un problema ser rico? ¿Está mal tener dinero, tener recursos, estar acomodado económicamente hablando? No. El problema es cuando alguien piensa que esa es la verdadera riqueza y que si tiene plata y le va bien económicamente, no necesita ninguna otra cosa. Es como que dice, me va bien en la economía, tengo plata en el bolsillo, tengo el presente y el futuro asegurado. ¿Qué más necesito? Nada. El problema de esta iglesia es, en primer lugar, no solamente que no cumplía su misión, no solamente que no veía su condición, porque decía, yo digo de mí y yo me mido a mí mismo, soy rico, me he enriquecido, sino que además había cambiado los valores. En vez de mantener los valores espirituales como prioridad, los había cambiado por los valores materiales. Se apoyaban esos valores como el mundo y la sociedad que la rodeaba en aquel entonces. Por eso no marcaba la diferencia, porque pensaba como los demás pensaban, medía como los demás medían y se basaba en los valores que el resto de las personas de esa ciudad se basaba.
Entonces era una iglesia que era igual, igual a los que los rodeaban, no había diferencia. Nada la distinguía del resto de las personas de la ciudad de la Odisea. Como dice Santiago, capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Ahí está, los valores. Santiago lo deja bien en claro. Lo más importante son los valores espirituales. Y cuando uno tiene los valores espirituales como una prioridad, como lo más importante en su vida, por supuesto después puedes ser prosperado y Dios quiere que seas prosperado. Dios te quiere proveer. Dios quiere que puedas crecer en lo material. Pero siempre, aunque crezcas en lo material, aunque seas prosperado económicamente, nuestro mayor valor va a ser el valor espiritual. Siempre vamos a depender no de lo material, sino de lo espiritual. Nuestra base para poder vivir una vida de satisfacción, de felicidad y de paz y de seguridad no va a ser la cantidad de plata que tengamos en el bolsillo, sino va a ser nuestra comunión con Dios. Va a ser la presencia de Dios en nuestros corazones. Va a ser la unción del poder del Espíritu Santo llenando nuestra alma y llenando todo nuestro ser. No sabía. Dice, no sabes, le dice Dios a la iglesia de la Odisea, no sabes que tú eres. No sabes, no sabía. ¿Y cuántas personas no saben? No saben. Y piensan como la iglesia de la Odisea, que porque no tienen problemas, que porque quizás les va bien en el trabajo, y como dije antes, tienen plata en el bolsillo y no necesitan nada materialmente hablando, dicen, voy bien, me va bien. Cuando para Dios que nos vaya bien, cuando para Dios que estemos bien, en primer lugar es lo espiritual, son los valores espirituales. Porque ¿de qué sirve? Como dije hace algunas reuniones atrás, tener dinero en el bolsillo lleno de plata, pero el corazón vacío. Tener una economía estable, un trabajo estable y acomodado, estar acomodado materialmente hablando, pero no tener comunión con Dios, no tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso le dice, no sabés que sos, y empieza, un desventurado. Ellos decían, nos va bien, y Dios agarra y dice, no, no les va bien. Te puede ir bien en muchas cosas, les dice el Señor, pero lo más importante, que es lo que Dios considera lo más importante, no te va bien. Y Dios quiera que nos vaya bien, hermano, hermana, que te vaya bien y que me vaya bien en lo más importante, en primer lugar, que es lo espiritual. Que podamos decir, Dios, me va bien porque te estoy buscando. Me va bien porque cada día te amo más. Me va bien porque estoy sirviéndote. Me va bien porque mi fe está intacta. Me va bien porque te amo con todo mi corazón y no hay nada que me pueda mover de la fe que está dentro de mi alma. Me va bien porque te busco todos los días y no te di la espalda, ni me distraje, ni me desvié de tus caminos. Me va bien porque cada día recibo más y cada día me usás más para tu gloria. No sabes que tú eres un desventurado miserable, le dice. Y estaban llenos de plata, ¿eh? ¿Pero por qué le dice miserable? Porque miserable acá es sinónimo de egoísmo. Le está diciendo, pensás, le dice a la iglesia de la Odisea, piensan en cómo están ustedes. Y de acuerdo a ustedes, si ustedes están bien, con eso alcanza y sobra. Dejaron de ver a su alrededor. Dejaron de ver la necesidad de la gente. Le dice a ellos, dejaron de ver. Así como dejaron de cumplir o se olvidaron de cumplir la misión de Dios. Dejaron de ver lo que el mundo necesita, que es llevar el mensaje de Dios, el amor de Dios, el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación. Por eso les dice, aunque tengan dinero y sean ricos materialmente hablando, siguen siendo miserables. Pobre, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre. ¿Por qué?
Porque para Dios, aunque seamos ricos en lo material, si somos pobres en lo espiritual, somos pobres. Es más importante ser rico en lo espiritual. Porque yo sé y estoy seguro que de todo lo demás se va a ocupar el Señor. Procuremos ser ricos en nuestra vida espiritual. Porque así como dice la Biblia, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Así Dios va a ser con vos y así Dios va a ser conmigo. Ciegos, sencillamente porque habían dejado de ver la verdad. Veían con los ojos físicos, pero no podían ver con los ojos espirituales, porque la verdad espiritual se ve con ojos espirituales. Y por eso se habían dejado engañar, porque se olvidaron de mirar las cosas de una manera espiritual y se limitaron a ver las cosas de una manera humana. Entonces vieron que les iba bien, vieron que era una ciudad próspera, vieron que la iglesia prosperaba, vieron que había trabajo para todos, vieron que había abundancia. Y dijeron, qué bueno, vamos bien. Y Dios le dice, están ciegos, no se dan cuenta que no van del todo bien. Ahora escuchá. Le dice desventurada a la iglesia de la Odisea, cuando era una ciudad próspera. Le dice miserable cuando eran ricos. Le dice pobre cuando tenían abundancia. Le dice ciegos cuando tenían una industria de colirio. Específicamente para las afecciones de la vista. Y le dice, y estás desnudo, a la ciudad que era rica en la fabricación de lana para vestidos costosos y de lujo. Y le dice, están desnudos. Porque lo más importante no es lo que podamos vestir por fuera. Lo más importante es cómo estamos vestidos en nuestra alma. Y aunque puedan tener muchas cosas en lo material, les está diciendo el Señor, en lo espiritual están desprotegidos, en lo espiritual están desnudos, en lo espiritual son débiles, en lo espiritual, al igual que la desnudez, dan vergüenza. Y sigue diciendo, por tanto, versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y siempre Dios tiene ese sentido, ¿no? Casi del humor, podríamos llamarlo, porque le aconseja a una ciudad que tenía todo eso, pero le aconseja lo mismo, pero en términos espirituales. Tenés oro, pero comprá oro del mío, le dice. No del oro que vos tenés que no sirve para nada. Comprá las vestiduras blancas que yo te voy a dar, no las vestiduras que podés hacer con tu lana cara. Y comprá colirio, pero el que yo te doy, no el que tenés vos, que aunque te lo pongas y lo uses, seguís siendo un ciego. En cambio, con el colirio que yo te voy a dar, vas a ver cómo tenés que ver. Por eso, en definitiva, esas tres cosas son las que siempre vamos a necesitar. Oro refinado en fuego está hablando de la fe. ¿Y cuál es la fe? La fe verdadera es la que pasa la prueba. Y la prueba o el fuego es sinónimo de la prueba. Y esa es la fe que necesitamos, la fe que pasa la prueba, que es mucho más preciosa que cualquier riqueza, que cualquier posesión material. Porque las posesiones materiales pueden ir y venir y solamente son para el presente y algo del futuro. Pero cuando viene la prueba, cuando vienen las luchas, cuando vienen las situaciones difíciles, hay veces que las riquezas materiales no alcanzan. Y lo que se necesita para poder seguir adelante es la fe, porque la fe no solamente te sirve para el hoy, te sirve también para el mañana y te sirve para alcanzar la eternidad. La fe no solamente te sirve para cuando las cosas van bien, y ahí las riquezas ayudan, pero cuando las cosas van mal y las riquezas van y vienen, lo único que queda es la fe, que es la que atraviesa la prueba, las luchas y las circunstancias más adversas, y es lo que hace que a pesar de todas las cosas nosotros podamos perseverar y podamos seguir adelante. Comprar vestiduras blancas, qué lindo, porque habla de la santidad. Y yo a veces veo gente quizás muy bien vestida, pero más allá de la ropa que pueden llevar puesta, lo que se deja ver es el alma de las personas. Lo que se deja ver es el corazón de la gente.
Y si bien por fuera se pueden ver hermosos, todo muy lindo, todo muy prolijo, lo de adentro también se refleja. Y uno a veces lo que ve más allá de esa ropa costosa es frialdad, es corazones artificiales, es mucho de lo plástico de esta vida, lo, lo material. Y uno no llega a percibir amor, no llega a ver paz, no llegan a transmitir más allá de la ropa que llevan puesta. Por eso, más lindo que una vestidura delicada es tener un corazón santo, porque eso se ve, eso traspasa las vestiduras y es lo que la gente en definitiva percibe, mira y ve, y es lo que termina impactando a los que están a nuestro alrededor. Colirio para tus ojos, le dice a los que fabricaban colirio, para ver la verdad de tu condición y así poder cambiar. Porque cuando uno ve y se da cuenta, puede reconocer. Y como te dije antes, ese es el principio del cambio. Porque el que ve, el que se da cuenta, el que mira con ojos espirituales, siempre dice, necesito más de Dios. Soy alguien necesitado. Y si querés tener victoria en la vida, si querés mantenerte de pie a pesar de todas las cosas, si querés perseverar y permanecer más allá de las pruebas y las batallas, hay un principio que es el principio de la humildad. Y el humilde que dice, solo no puedo, necesito. Solo no puedo crecer, necesito de Dios. A mí no me alcanza, necesito lo que Dios tiene para mi vida. No tengo las herramientas suficientes, no tengo las capacidades, no tengo los recursos humanamente hablando, necesito lo espiritual. Compra de mí, porque era una ciudad comercial que se la pasaban comprando y vendiendo. Y Dios le dice, ¿quieren comprar algo? Compren, pero compren de mí. Porque lo verdadero, lo que sirve, lo espiritual, solamente Dios nos lo puede dar. Y porque dice, compren, paguen, porque el precio para recibir la vista espiritual, la santidad, la fe que todo lo cree, que lo vence, que sigue adelante a pesar de todas las cosas, tiene el precio de la entrega. Cuando le entregas tu vida, cuando estás dispuesto a rendirle tu vida a Dios, porque ese es el precio para poder recibir, el poder acercarse al Señor, el poder decir, rindo mi orgullo, rindo mi independencia, pago con mi orgullo, pago con mi soberbia, pago con mi independencia, te la entrego para poder recibir lo que verdaderamente vale y tiene sentido en la vida. Y sigue diciendo Apocalipsis 3, 19 al 20. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, y esta parte es muy importante. Si le habla a la iglesia y le dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, es porque lo habían dejado a Jesús afuera. No estaba adentro, estaba afuera. Se marearon, se confundieron, se dejaron distraer con la abundancia, con las posesiones, con el bienestar material, con la comodidad, a tal punto que se olvidaron de lo más importante y estaban viviendo un cristianismo sin Jesús. Y por eso dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y el que abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y si vos me preguntás, ¿y por qué le pasó eso a la iglesia de la Odisea, pastor? La respuesta no está al principio, la respuesta está al final. ¿Y cuál es la respuesta? Que habían dejado a Jesús afuera. Poco a poco se fueron olvidando de lo más importante, de lo que le da sentido a sus vidas y de lo que le da sentido a la iglesia, la persona de Jesús. Y por ende fueron abandonando la comunión. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo, como una novedad, como algo que no era común, cotidiano, cosa de todos los días. Esa es la causa por la cual esta iglesia dejó de cumplir su propósito.
por la cual esta iglesia no podía ver su verdadera condición, por la cual esta iglesia, en vez de ser aprobada por Dios, Dios le llama la atención. Ese es el propósito, esa es la causa, del porqué. Y termina Apocalipsis 3, 21 y 22. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, todos queremos ser vencedores. ¿Y quién es el que va a vencer? El que no descuida su comunión con Él. Por eso Jesús dice, y aquí una vez más, yo estoy a la puerta y llamo, el que abre la puerta entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y ese cenar con Jesús y Jesús con nosotros se da en una mesa y por eso es símbolo de comunión. Y esa comunión no es para una vez cada tanto, no es para algo periódico o algo circunstancial, es para practicarlo. Así como cenamos con la familia, así como cenamos con nuestros seres queridos todos los días es esa comunión, no como algo especial para una circunstancia y un momento especial. Y cuando podemos tener eso, cuando tenemos los valores presentes, cuando podemos tener a Jesús no afuera sino adentro, y además que Él sea el centro de nuestras vidas y podamos mantener esa comunión con Él, según el mensaje de la iglesia de la Odisea, somos vencedores. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y que bueno, porque a través de este mensaje, como mencionábamos de la iglesia de la Odisea, dejemos que Dios nos muestre cómo estamos, lo que no hizo esa iglesia. Dejemos que Dios nos mida y podamos oír la voz del Padre, como el Padre que le dice al Hijo, vas bien. O quizás le dice, mira, te falta esto, o estás medio flojo en aquello. Cuidado que te estás a punto de distraer, cuidado que estás mezclando los valores. No te olvides del propósito por el cual estás acá en la tierra, que es el propósito tuyo y también de la iglesia. No te olvides de marcar la diferencia, porque tus valores no son los mismos valores del mundo. Lo más importante no es lo mismo que para el mundo es más importante. No te olvides de preguntarle a Dios, Señor, ¿cómo voy? ¿Cómo estoy? Háblame por tu palabra, porque tu palabra es mi espejo para el alma, mi espejo para mi corazón, mi espejo para mi vida espiritual. Y ahí me puedo ver reflejado y puedo decir, voy bien, gracias Señor, porque vos lo haces posible en mi vida. Gloria a Dios. Marcela, vamos a orar. Y antes de tomar la Santa Cena, qué buena enseñanza que de alguna manera corrige el corazón, de alguna manera enseña, ¿no? El camino, nos muestra lo correcto, nos muestra el ejemplo a seguir. En este Lindo. caso era un ejemplo negativo, pero ya sabemos lo que no hay que hacer. Que Dios es como un padre, ¿no? Y qué lindo porque hoy falta el modelo de padre en la sociedad, el modelo y construir el no, ¿no es cierto? Lo que cuando alguien algo dice no, la mayoría transgrede y es muy importante. Eso habla de límites sanos que sabes que grandes problemas en psicología en la gente se solucionan ordenando a las personas y ayudándoles a poner límites. Y hay límites que muchas veces no fueron puestos cuando eran chiquitos, con lo que dice la palabra. Y tantas veces tenés que ir para atrás. Es mucho más difícil de grande. Pero Dios con nosotros, apenas nos recibe, lo primero que hace es ponernos límites, es amarnos como padres, mostrarnos lo que nadie nos muestra. O sea, los demás huyen o no les gusta, dicen listo, esta persona no me interesa, descartan. Pero Dios no. Dios te muestra la verdad y te corrige, ¿no? Y te ayuda porque está con vos, ¿no? Como decía ahí, golpea la puerta para entrar a nuestro corazón y con nosotros nos ayuda a lograrlo. Hoy Jesús está golpeando, yo sé, a la puerta de muchos corazones. Y está diciendo, porque mirá que lo dejaron afuera a Jesús, pero Jesús volvió.
y golpea. Es- Llama. esa- Y ese golpear a veces se confunde hasta con el sonido del corazón, ¿no? Es un llamado de amor, de intimidad, de compañía, porque el que es descartado o discriminado o se siente fuera de la sociedad porque no calza, ¿no?, en los parámetros de los modelos estándar, que no tienen por qué ser los modelos ideales, se siente solo, se siente defraudado, se siente derrotado y ya cree que no se puede solucionar eso, volver para atrás el tiempo. Pero siempre con Dios, aplicando la palabra, se puede. Jesús está llamando. Esa es la misericordia de Dios. Ando Que con Él amor. vuelve y golpea. Nos Me da- dejaron afuera, pero no importa. Él viene y golpea. Y da otra oportunidad. Otra oportunidad. Qué lindo. Hoy hay otra oportunidad para cada uno de Amén. nosotros. Todos queremos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Jesús. Y queremos ser como vos querés que seamos. Examíname, oh Dios, decía David, y mirá si hay en mí camino de perversidad, y limpiame y guíame en el camino eterno, decía el rey David, el salmista David. Y esa es nuestra oración en este día. Sí, Señor. Que puedas hablarnos, que puedas mostrarnos, que puedas guiarnos, enseñarnos. Estamos en tus manos, Señor, y queremos esa fe como oro refinado. Queremos esa santidad que es el mejor y el más lindo y hermoso de los vestidos. Queremos ese colirio para poder ver lo espiritual, para poder ver la verdad, las verdades espirituales. Queremos, Señor, ser fríos o calientes para tener una utilidad, para ser útiles, para servir, para marcar la diferencia, para impactar, para ser determinantes. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, tu amor nos persigue en una forma incondicional y nos llama y nos lleva a ese plan hermoso que tenés preparado para cada uno de nosotros. Y vos siempre tenés una nueva oportunidad, vos siempre nos miras con fe. Déjate mirar con los ojos de fe y aceptación de Dios. Él te dice se puede. Él te mira con amor, siempre. Pedile ayuda en ese problema específico, en esa necesidad y empezá a ordenar tus caminos, un paso a la vez, porque Él lo hará, Él lo hará. Empezá en oración a hablarle y su amor, su bondad lo hará. No te va a dejar, dice en la palabra, ni te va a desamparar. Así lo dice, no te dejaré ni te desampararé. Dice también en Isaías, mío eres tú. Él dice que nos formó desde el vientre, nos conoce como nadie y sabe cómo podemos hacer las cosas bien. Déjate guiar por la voz del Espíritu Santo y Él va a transformar tu vida, tu casa, tu familia, tu vida espiritual y vas a vivir como Él quiere, lleno del amor de Dios y por encima de todos estos momentos, de lo material, del mundo, de la pandemia, porque cuando estamos bien con Él, es más fuerte lo que vivimos en nuestro interior que todo lo que pase afuera. Y podemos pasar también este tiempo en este mundo y podemos llevarlo con victoria, con amor y con su guía. El amor de Dios está golpeando la puerta de tu corazón. El amor de Dios te va a buscar. El amor de Dios te está llamando. Y esa puerta se abre de adentro. La manija está al lado de adentro, por eso golpea. Para que le abras, le invites y lo sientes en el centro de tu corazón. Para compartir, porque es una comunión, es una cena, es el estar juntos, el estar unidos a Jesús. Ahí somos vencedores y más que vencedores en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.